¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este martes 28 de enero de 2020 les saluda Wendy Monterrosa. Hoy hablaremos de las últimas resoluciones que ha emitido el Instituto de Acceso a la Información Pública contra el gobierno por negarse a revelar información. Hay que recordar que a inicios de año el instituto abrió un proceso sancionatorio contra el presidente Nayib Bukele por no entregar información relacionada con el organismo de inteligencia del Estado. Hay un proceso similar con el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, por no dar información ordenada por el instituto a inicios de enero. En concreto, el instituto solicitó datos sobre el costo en dinero y otros detalles de la construcción del Hotel Estancia Militar y un edificio para el Estado Mayor. Además, el pasado miércoles, el instituto dio un plazo de 5 días a la Dirección Nacional de Centros Penales para que entregue la información relativa a los costos y también origen del financiamiento de cada uno de los viajes oficiales realizados al exterior por el director Osiris Luna Mesa. Todo basado en que la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a divulgar información de manera oficiosa, es decir, sin necesidad de que un ciudadano la solicite. De estos temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Para hablar de estos temas de acceso a la información, damos la bienvenida a Liduvina Escobar y Olga Chacón, ambas comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, un gusto estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por invitarnos. Bien, les recuerdo que estamos en las redes sociales para que nos envíe sus preguntas, comentarios sobre los temas que vamos a abordar esta mañana. Estamos en las diferentes cuentas, en Twitter, República 33 TV, a través de WhatsApp 7318-7627. También estamos en Facebook como República TV 33 y estamos en la página web www.canal33.tv. A ver, hay mucho que conversar esta mañana sobre el Instituto de Acceso a la Información Pública y me gustaría comenzar, Olga, con el balance que se hace en estos casi 8 meses de gestión en cuanto al acceso a la información que tenga de parte de todas las instituciones del Estado, del gobierno sobre todo, y en síntesis si se está cumpliendo o no la ley hasta el momento. Gracias, Wendy, por la oportunidad de estar participando en esta ocasión. Sin duda decir que el instituto está por publicar su informe en el que hace una evaluación de los entes públicos no municipales y ahí se incluye todo el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia. Este informe lo daremos a conocer dentro de aproximadamente una semana y es en este informe donde se darán a conocer esos datos de los avances o retrocesos que pudiesen existir. Por ahora no le puedo revelar esa información porque se está procesando, ¿verdad? Pero lo que podemos advertir es que en general, tanto las municipalidades como el gobierno central y todos los entes obligados, pareciera ser que hay una resistencia, ¿verdad?, a abrirse al escrutinio público, hay una resistencia a transparentar sus procesos y, por supuesto, a brindar la información que la ciudadanía necesita para tomar decisiones. Olga, si hacemos una comparación de esta gestión con la pasada en cuanto a acceso a la información pública por parte de las entidades del gobierno, ¿qué podemos decir? ¿Hay una diferencia o se mantiene similar? Precisamente en el informe que vamos a hacer público se revelará esa información porque hacemos un comparativo. Y sí es importante decir que el informe de evaluación que se ha hecho mide precisamente la gestión del gobierno anterior, es decir, toma de referencia todo el trabajo que haya hecho o dejado de hacer la administración pasada. Para tener certeza de cómo ha avanzado o ha retrocedido en la administración actual, tenemos que hacer una nueva medición. Es decir, en general le puedo decir que lo que se percibe, que es a nivel de percepción, es que en general todos los entes obligados muestran resistencia a dar información. Hablamos de todas las instituciones del gobierno y también, aunque las alcaldías siempre han mostrado de alguna forma resistencia, ¿no? Sí, y no han avanzado, digamos, considerablemente. Lo que sí le puedo decir es que
Es inconcebible que información que es de carácter público o oficioso esté yéndose a un tribunal de lo contencioso como una muestra, lo leo yo así, de resistirse a entregar la información que el ciudadano ha peticionado y que ha acudido al Instituto de Acceso a la Información precisamente para obligar a que esa información se entregue. Entonces eso nos da una idea de cómo está el país en cuanto a avances o retrocesos. Más adelante vamos a detenernos en casos concretos de las sanciones y resoluciones que ustedes han emitido y que de alguna forma nos revela cómo está la situación. Pero, Cristina Pérez, me gustaría que nos comentara, por ejemplo, en cuanto a la reserva de información, ¿qué se tiene hasta el momento? ¿Cuánta información se está reservando de parte del gobierno? Siempre se hace una exigencia para todos los entes obligados que tanto en el mes de enero como en el mes de julio actualicen el índice de reserva que tienen en cada una de las instituciones. Lo que sí hemos detectado en los casos es que de alguna manera existen muchas reservas que son injustificadas, es decir, que hay reservas que realmente no deberían de estar como reservadas, que no se apegan a los criterios de ley, porque esto no es algo antojadizo, no es algo que yo diga quiero reservar porque sí, sino que la ley ya establece cuáles son los criterios que hay para reservar la información. ¿Qué tipo de información se está reservando que no debería de esconderse? Bueno, por ejemplo, uno de los temas que ha sucedido, por ejemplo, cualquier obra pública que ha sido pagada con fondos públicos, de repente aparece como información reservada. Por ejemplo, también aparecen a veces los salarios de los funcionarios públicos o de los servidores públicos, aparece como información reservada. Y se alegan diversas razones. Se dice, por ejemplo, con lo de los salarios, se dice, por ejemplo, la seguridad de las personas, se dice, bueno, es que no podemos revelar el nombre ni el cargo, pero en realidad, cuando uno está en un puesto público, de alguna manera se relativiza esa información y es necesario que esa información sea conocida por la ciudadanía, no porque tenga algún plan, digamos, contra la persona, sino que en realidad porque es un servidor público y ese salario se está pagando con fondos públicos. Entonces, ese es como el mensaje principal que se debe de tener. Si algo es pagado con fondos públicos o está ejerciéndose en una función pública, por sí ya es público. Entonces, la ciudadanía debe de conocerlo sin ningún tipo de restricción. ¿Qué instituciones son las que, a su juicio, yo sé que el informe lo van a revelar más adelante, pero sí me gustaría que me adelantara un poquito, por lo menos para tener claro, qué instituciones están, a su juicio, retrocediendo en materia de acceso a la información pública con respecto a hace 8 meses atrás o 9 meses atrás? Yo creo que definitivamente y lamentablemente debo decir que las alcaldías son una de los principales que en algún momento tienen un retroceso en acceso a la información. Sobre todo debo de comentar que esto va vinculado con gestión documental y archivos. ¿Qué quiere decir? Que las alcaldías no tienen un buen archivo en donde guardar, digamos, todos los documentos que solicitan las personas, los trámites, y sucede que cuando las personas llegan a buscar su información no la encuentran, porque probablemente estén en cajas, se hayan perdido, se hayan destruido, les haya caído alguna gotera. Incluso hemos encontrado, porque esto ya forma parte de un proceso, hemos encontrado en algunas alcaldías que están incluso con animales muertos en medio de los documentos, y todo esto hace que el documento se destruya, que la información finalmente no llegue a la persona que la está solicitando. Entonces existe mucha desorganización por parte de las alcaldías y por lo tanto pues yo me atrevería a decir que son una de las que están incumpliendo la ley. La ley de acceso a la información pública le da la facultad a una persona para que pueda solicitar cualquier tipo de información, pero las alcaldías tienen bastantes problemas. De hecho, esto originó que a partir de la última evaluación hecha en el 2019 se hicieran o se iniciaran procedimientos sancionatorios contra 9 alcaldías que mostraban un estado bastante retroceso en cuanto a gestión documental y archivos y en cuanto a publicación de información oficiosa. ¿Y qué pasa con el resto de alcaldías? ¿Ustedes están por iniciar otros procesos sancionatorios en contra de otros gobiernos locales, por ejemplo? Ahorita ya viene en el primer trimestre del año, nosotros ya señalamos la fecha para evaluación de los entes municipales otra vez. La idea del instituto es no solamente reiterar la evaluación en los entes municipales que ya fueron evaluados, sino además incrementar
aumentar esa muestra para tener más cobertura de las alcaldías. Planificamos por lo menos que sean la mitad al menos de las alcaldías que existen actualmente, que sean evaluadas para determinar cómo están cumpliendo en información pública, pero también cómo están cumpliendo en gestión documental y archivos. Hemos, digamos, de alguna manera hablado en el Pleno de Comisionados y la idea es que a partir de esta evaluación se verifique qué tan graves son las infracciones de las alcaldías que están siendo ya, incluso por segunda vez, evaluadas para efecto de iniciar procedimientos sancionatorios a partir de esa información que tengamos. Bien, tenemos que hacer un corte, pero vamos a regresar enseguida con más de esta entrevista. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. No nos cambie, regresamos. Estamos de regreso, 6 de la mañana con 47 minutos en el estudio, conversando con Cristina Pérez, presidenta en funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, y Olga Chacón, también del Instituto de Acceso a la Información Pública. Para sumarse a este análisis vamos a hacer un enlace hasta el estudio 2 de Canal 33. Ahí está con nosotros Wilson Sandoval de Funde. Wilson, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Wendy. Buenos días también a las señoras comisionadas. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, Wilson. En los primeros días de enero se conoció que el Instituto impuso un proceso sancionatorio en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, por no dar a conocer información acerca del organismo de inteligencia del Estado. Antes de ir a detalles, su valoración general sobre esto y cómo el gobierno se está comportando al no brindar información sobre el organismo de inteligencia del Estado, cuando se argumenta mucho, esto lo escuchábamos desde las pasadas administraciones, que esta información debe ser secreta por la misma naturaleza del organismo, decían los gobiernos anteriores. Claro, Wendy. Bueno, al respecto, pues dos valoraciones. En primer lugar, nosotros desde Funde ALAC compartimos lo que es la resolución del instituto con respecto a que gran parte de la información solicitada, como por ejemplo el organigrama, datos del expediente personal del director del OIE, así como temas presupuestarios a nivel grueso, ¿no? o rubros bastante gruesos, es información pública. De hecho, en Latinoamérica los antecedentes nos dicen que la mayoría de países tienen una regulación que busca transparentar este tipo de datos, e incluso varios de estos datos, de estos elementos, forman parte de información que debería estar catalogada como información, pues, que se presenta de oficio, ¿no? Públicamente a la ciudadanía. Nos llama bastante el caso, o nos llama bastante la atención que en la resolución que el instituto daba a conocer a la población, el tema de seguridad pública y el tema de seguridad nacional parecían que estaban siendo confundidos en parte por el Ejecutivo, y pues mantenían la reserva que en años anteriores también el Ejecutivo anterior había pues dejado, ¿no? Si no me recuerdo, desde el año 2015 o 2016 aproximadamente. Sin embargo, la información queda bastante en claro de que no es un perjuicio o que no daña el tema de la seguridad nacional. Al contrario, el que la ciudadanía pueda conocer estos datos como los que mencionaba antes, como el expediente del director personal, temas presupuestarios, ayudan a que se pueda ejercer contraloría social sobre el organismo de inteligencia del Estado. De lo contrario, si no conocemos este tipo de información, ¿cómo nosotros los ciudadanos podemos ejercer contraloría sobre un ente que debería estar al servicio de la democracia? En este caso, al servicio también de todos los ciudadanos, tal y como lo enmarca el artículo 1 o 2 de la ley del OIE. Ahora, ¿cuál es el comportamiento que nosotros hemos notado de parte del Ejecutivo? Nosotros desde Fundelac sí notamos cierto retroceso, sobre todo en términos de que si bien el Ejecutivo sostiene a nivel discursivo que existe una política pública orientada a la transparencia,
lo que nos deja entrever en la práctica es que existe una política pública que está orientada a poder continuar en reserva o ocultar aquella información que parece que a criterio discrecional del Ejecutivo debería estar siempre oculta. Es decir, la información sobre el OIE por años ha permanecido en las sombras y hoy, a pesar de que el Ejecutivo sostiene que hay una política pública de transparencia, la información sigue en las sombras. Pareciera que va a seguir sin rendir información al pueblo. Pero la parte más preocupante de esto es que hemos notado que hay una reincidencia o se está generando un patrón del Ejecutivo en acudir a la Cámara de lo Contencioso Administrativo para poder dilatar la entrega de la información, que es lo que pasó en el caso del OIE. Eso justo le iba a preguntar, que cómo interpreta esta actuación de parte del gobierno de acudir a la Cámara de lo Contencioso Administrativo, pero sobre todo también el papel de esta instancia. Claro, con respecto a la primera pregunta, nos parece que es una decisión maliciosa, una decisión eminentemente política, sin asidero legal, el tema de tratar de ocultar la información. Es decir, están buscando estrategias de parte del Ejecutivo que lo que buscan es impedir que la ciudadanía pueda tener acceso a la información pública, como es en el caso del OIE. En ese sentido, es una estrategia que menoscaba precisamente el derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos. Es decir, están impidiendo que la ciudadanía pueda conocer sobre el OIE a través de una estrategia completamente maliciosa, ¿no? Como es el ir a la Cámara. Pareciera que esta va a ser la tendencia y pareciera que este va a ser un patrón que se va a estar repitiendo. Ahora, el ir a la Cámara, después de todo, sí tiene un asidero legal en el sentido de que existe legalmente esta posibilidad de hacerlo. Pero ¿qué es lo malicioso en este sentido? Que el ciudadano, luego de haber vencido, por así decirlo, el Ejecutivo ante el Instituto, que es el máximo garante de acceso a la información pública, viene el Ejecutivo y en lugar de fomentar el acatar las resoluciones del Instituto, lo que hace es buscar otra alternativa como ir a la Cámara. De parte de la Cámara, nosotros pues no conocemos públicamente cuáles han sido los criterios exactos para poder definir la entrada o el visto bueno a ciertas medidas cautelares que ha venido solicitando el Ejecutivo. Hay algunas que nos parece que son hasta cierto punto bastante vagas. Por ejemplo, en el caso del OIE, una de las cuestiones que argumentaba el Ejecutivo ante la Cámara es que querían conocer el expediente. Cuando el expediente del caso en el Instituto es público, cualquiera puede entrar a conocer el expediente siendo parte del proceso. Y por otra parte, vuelven a alegar el tema de la seguridad nacional y en ese sentido es que nos queda la duda si la Cámara realmente entiende el rol del Instituto por un lado y por otro lado si entiende la importancia a la luz de los derechos humanos en este caso, porque más allá de limitar el acceso a la información pública, lo que se está limitando finalmente es el derecho humano al acceso a la información pública que la ciudadanía está tratando. Se está limitando un proceso democrático que es conocer información pública. Entonces, sí nos queda debiendo la Cámara, en este caso las magistradas, si no me recuerdo un apellido Otero González, y no recuerdo el nombre de la otra magistrada, pero sí nos quedan debiendo en el sentido de poder como marcar una posición firme también desde la Corte Suprema de Justicia en lo relacionado a fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública. Sí, perfecto, Wilson. Vamos a retomar con usted más adelante. Me gustaría conocer las reacciones también de nuestras invitadas aquí en el estudio. Olga, ya lo decía Wilson Sandoval de Funde, sobre todo esto, digamos, estos procesos que el gobierno está enviando a la Cámara de Contencioso Administrativo cuando sabemos que hay casos que esta misma Cámara en general tiene por muchos años. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Se le hablaba de que es algo legal, pero también tiene elementos, dice, maliciosos sobre esta decisión. Ahí tenemos titulares, por ejemplo, que explican este punto. Tribunal exime a Corte Plena de revelar informes de probidad. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia demandan a comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Tenemos otro titular. Dice, Sala no admite demanda de Corte Plena contra el Instituto de Acceso a la Información Pública. Olga, su valoración. Bueno, podemos hacer dos lecturas. Uno, que no solamente el Ejecutivo el que no está entregando determinada información que piden los ciudadanos. Dos, la Corte Suprema es un poder grande en el país
y también ha mostrado resistencia a transparentar sus procesos. Muestra de ello es que, por ejemplo, no quieren revelar el nombre de sus empleados que trabajan en el centro judicial, por ejemplo. Es información pública oficiosa. Se han ido a amparar a la Cámara de lo Contencioso cuando el instituto le ordena entregar información sobre las declaraciones patrimoniales, que es un tema que se superó ya hace 3, 4 años atrás y ahora le están poniendo la categoría de reservado. Entonces, es el poder en sí que se está cerrando a precisamente que el ciudadano tenga acceso a la información, porque en esa medida que tenga acceso a la información va a poder exigir rendición de cuentas, va a poder exigir que se transparenten las cuentas, las decisiones, el uso de los recursos. Es decir, aquí está de por medio un tema más central que tiene que ver que las cabezas de los poderes que deberían de marcar la pauta y ponerse en fila para dar el ejemplo son los que se están cerrando. Entonces, ¿qué mensaje están mandando al resto de instituciones? Ese es el tema acá. ¿Queremos abrirnos al escrutinio público o no queremos? ¿O solamente a nivel de discurso? Este proceso sancionatorio que ustedes han iniciado en contra del presidente de la República por no revelar información que es pública, de acuerdo a lo que se argumenta en esta resolución del Organismo de Inteligencia del Estado, ¿qué implica este proceso sancionatorio? Bueno, aclarar que en la resolución definitiva del Organismo de Inteligencia del Estado, mucho se ha dicho, ¿y por qué están revelando esta información? Pero es que quizás no se ha detenido a ver qué tipo de información es la que el instituto ha desclasificado. Este tipo de información, por ejemplo, es el currículum vitae de la persona que está a cargo del Organismo de Inteligencia del Estado. Todo funcionario, para poder legitimar sus funciones, es natural que necesitemos saber su hoja de vida para ver si tiene las credenciales necesarias para estar ahí. Entonces, el currículum vitae de cada funcionario debería ya de ser público, no debería ni siquiera estarlo solicitando un ciudadano, sino que ya debería de estar publicado y demás. Esta situación, en especial con el Organismo de Inteligencia del Estado, por ejemplo, no interfiere en ningún plan de defensa nacional. Con el currículum vitae de un funcionario, yo no estoy interfiriendo de ninguna forma como ciudadano, sino que nada más estoy exigiendo lo que ya decía la comisionada Chacón, rendición de cuentas. Aparte de esta, ¿qué otra información? Por ejemplo, se pidió también el detalle y se pidió anonimizado, es decir, que no tuviera nombres del personal que trabajaba ahí. ¿Para qué nos sirve de repente saber un detalle anonimizado? Bueno, para saber cuándo estamos invirtiendo en cuestión, por ejemplo, de salarios en un organismo de inteligencia, porque mucho se ha dicho que el organismo de inteligencia ha servido para algunos fondos, de alguna manera ocultarlos, pero si sabemos más o menos cuánto personas trabajan ahí sin saber el nombre, porque incluso así lo pidieron los solicitantes, no pidieron el nombre. Entonces, de alguna manera es un dato estadístico que perfectamente se puede dar de cualquier institución. No tiene por qué ser el Organismo de Inteligencia del Estado una excepción en ese punto. Ahora bien, también se pide el organigrama. Es importante saber cómo está orgánicamente una institución. Ya el hecho de que nos hayan pedido, por ejemplo, funciones del OIE, ahí el instituto mismo en esa resolución dijo, bueno, funciones ya no es una información que puede estar a vista de todos. ¿Por qué? Porque ya esas funciones sí podrían en algún momento inferirse a qué se dedica, digamos, cada ente o cada persona que trabaja ahí, y de alguna manera, si bien no interfiere totalmente, pero para no tener esa digamos, disfuncionalidad de que no vamos a darle información, bueno, entonces mejor aquí sí podría interferir en planes de defensa nacional y mejor esa no. Entonces el instituto ha hecho una valoración. No es que toda la información se haya dado y tampoco es que consideremos que toda deba denegarse. Entonces sí ha hecho una valoración en la resolución que está fundamentada en ese sentido. Se dice por qué esta información sí y por qué esta información no. El problema es que algunas de las instituciones, y debo decir que no debemos de hacerlo de manera generalizada, porque hay algunas instituciones que se niegan a cumplir las resoluciones del instituto. El instituto, como autoridad administrativa, es el ente rector, como ya decía el invitado también, es el ente rector en materia de transparencia. Toda resolución emitida por una autoridad administrativa debe de ser cumplida. Ahora bien,
Cuando no se cumplen estas resoluciones definitivas, al instituto y al peticionario también le quedan abiertas varias vías. Una de las vías es acudir a un procedimiento sancionatorio que la ley ya dice en el artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información, dice que no entregar información que el instituto ha ordenado es una falta muy grave. ¿De cuánto hablamos? Hablamos de 30 a 60 salarios mínimos. Entonces, ¿qué sucede? Que el instituto va a valorar qué tan grave ha sido la vulneración o no, si ha existido o no, porque también se le da un espacio. No es que inmediatamente el instituto imponga una sanción. Hay un procedimiento para ello, donde se le da la oportunidad a la entidad obligada a que ponga sus argumentos de por qué no ha cumplido. Pero también hacer énfasis que esto no es una actitud generalizada. Debo de hacer hincapié que hemos tenido instituciones dentro de este mismo administración que han cumplido a cabalidad la resolución emitida por el instituto. Uno de ellos y de los casos más recientes es Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Relaciones Exteriores se ha emitido la resolución definitiva y en el plazo de ley ha dado la información a satisfacción del ciudadano. Ahora bien, pero en este punto, Cristina, sí entiendo que la ley establece que debe darse información oficiosa, es decir, no esperar, la institución no tiene que esperar que el ciudadano la solicite ni acuda al Instituto de Acceso a la Información Pública con este proceso, sino que tendría que darla de acuerdo con la ley. De hecho, los lineamientos que ha emitido el instituto, cabe destacar que sí, en efecto, lo que se facilita es, o lo que se pretende facilitar es el acceso, que las personas no tengan que hacer un trámite burocrático de firmar una solicitud, de pedir información, de esperar unos días, porque es información que por una buena práctica y por lineamientos del instituto ya deberían de estar en el portal de cada una de las instituciones. Ok, tengo que hacer un corte, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Bien, regresamos esta mañana, seguimos conversando sobre transparencia y acceso a la información pública, un balance del Instituto de Acceso a la Información Pública. En el estudio nos acompaña Cristina Pérez, presidenta en funciones de este instituto, y Olga Chacón, también comisionada de este instituto. A ver, Cristina decía algo que me parece clave antes de ir a la pausa, y es que hay algunas órdenes que sí, el gobierno pues ha cumplido, pero yo también le preguntaba sobre la información oficiosa. ¿Qué exactamente de la información oficiosa se está cumpliendo y qué no, Olga, por ejemplo, parte del gobierno? Están publicados los presupuestos, pero hay una resistencia, por ejemplo, a publicar la nómina de empleados que tiene determinada institución pública. Una información oficiosa que fue objeto de apelación dentro del instituto tiene que ver con, precisamente, con la información que tiene que ver con la construcción del Hotel Estancia Militar. Es información pública oficiosa que debería de estar en los portales toda la carpeta del proyecto. Sin embargo, tiene reserva. Este caso en particular la hizo un periodista, la petición, la apelación ante el instituto. ¿Y qué pedía en concreto el ciudadano? Uno, el nombre de la empresa que realizó dicha construcción del Hotel Estancia Militar. Copia de los documentos de la licitación y otorgamiento del proyecto, o sea, la adjudicación. El costo de la obra. El nombre de la empresa que realizó dicha construcción y copia de los documentos de licitación y otorgamiento del proyecto, es decir, en qué momento se otorga y a quién se otorga, y copia del documento de compra-venta del terreno donde se construye la obra. Esta información, señores, debería estar en los portales, no tendría que el ciudadano ni siquiera ir a apelar al instituto. Otro tipo de información que están negando recientemente en esta nueva administración tiene que ver con la información relacionada a datos personales. Para nadie es un secreto que ha habido despidos en el Ejecutivo y a las personas le están declarando reservada el expediente laboral, por ejemplo. No les han tenido que ir al instituto para que a través del instituto se ordene, por ejemplo, la entrega de información que tiene que ver con la carta o el documento legal que utilizaron o con el cual notificaron al ciudadano, si es que hubo, cuando se dio un despido.
el expediente laboral completo que se los están dando en algunos casos parcialmente. Esta información, señores, el expediente laboral le pertenece a usted, no a la institución, usted lo salvaguarda. Entonces, ¿qué ha pasado con estas personas, por ejemplo? No han podido hacer uso de sus derechos como ciudadanos para ir a otros tribunales para que vean su situación laboral, si fue despido legal o fue ilegal, fue arbitrario, qué ocurrió en el camino. Entonces, lo que estamos viendo en el camino es que realmente hay señales bien preocupantes de que el país no está avanzando en la dirección que la ciudadanía espera, sobre todo porque El Salvador no solamente debe someterse, las autoridades y todos en general, someternos al cumplimiento estricto de la ley, sino que también hay tratados internacionales. Nosotros en las resoluciones acudimos a las resoluciones que ha emitido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el tema de acceso a la información tiene que ver también con derechos humanos. Por ejemplo, nosotros en este próximo mes que viene vamos a tener una audiencia donde vamos a ventilar el caso de toda la información que tiene que ver con el pasado reciente de El Salvador, que tiene que ver con las intervenciones militares, con las masacres ocurridas. Es un tema de interés país, que no solo le interesa a un ciudadano en particular, sino que es un tema que debería estar en la agenda de El Salvador. Sin embargo, esa información se sigue negando o se sigue argumentando que no existe. A ver, sobre estos procesos sancionatorios que se tienen del Organismo de Inteligencia del Estado y el Ministerio de la Defensa, ¿qué podemos esperar? ¿Hay que esperar la resolución de la Cámara de lo Contencioso Administrativo para que ustedes impongan la sanción? Sí, así es. Por el momento, lo que ha sucedido con estos casos es que se ha interrumpido el proceso del procedimiento sancionatorio en virtud de que existen estas, digamos, medidas otorgadas por la Cámara de lo Contencioso. Como se decía, realmente sí es una situación legal y nosotros como instituto somos respetuosos de la institucionalidad. Sin embargo, sí creemos y confiamos en tener una resolución debidamente fundamentada, como lo decía la comisionada Chacón. Definitivamente nuestra labor es motivar las resoluciones, porque el instituto no toma una decisión, digamos, sin tener un fundamento legal para ello. Entonces nosotros motivamos y tratamos de alguna manera no solo de satisfacer la petición del ciudadano, sino también de explicar el por qué debería de ser así. Entonces sí notamos que las instituciones de alguna manera tienen esa reticencia a dar una información o incluso a obstaculizar de alguna manera el acceso a la información, porque hemos tenido inclusive oficial de información que en algún momento ha negado la información, por ejemplo, por el título al que se ha referido al titular del ente. Entonces, ese tipo de situaciones que en algún momento no deberían de ninguna manera obstaculizar un derecho fundamental, las vemos en la práctica y eso a nosotros nos parece realmente preocupante, porque realmente nosotros nos movemos como instituto conforme a las peticiones que realiza la ciudadanía. Y eso es muy importante aclararlo, porque mucha gente se pregunta, ¿y por qué el instituto no resuelve de X tema o de otro tema? En realidad nosotros dependemos de las peticiones que haga la ciudadanía. Entonces para nosotros es importante que si la ciudadanía tiene alguna duda respecto de alguna situación que haya sido pagada con fondos privados o alguna actuación de un funcionario público, que pidan la información. Y si se la llegan a negar en la unidad de acceso a la información respectiva, pues entonces que acuda al instituto, porque en la medida que la población pida información, en esa medida nosotros entramos a conocer a los casos. Pero si no se pide, el instituto no puede actuar oficiosamente en estos casos para solicitarle determinada información. Entonces, por eso es importante la Contraloría Social que pueda hacer la ciudadanía. Retomamos con Wilson Sandoval de Funde hasta el estudio 2 de Canal 33. Wilson, este jueves se vence el plazo que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha dado para que centros penales dé a conocer información sobre los viajes que realizó en octubre pasado, un tema que ha generado mucha controversia. A su juicio, ¿qué tipo de información sobre este viaje debe entregar el director de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y qué calcula usted que podría pasar? Porque lo que se ha argumentado hasta el momento es que estos viajes se han pagado con fondos de cooperación, por ejemplo, pero en la resolución del instituto también está clara que debe revelar información acerca de quiénes son los cooperantes para haber pagado estos viajes con estos recursos. Claro, bueno, con respecto a la primera pregunta, desde Funde realizamos solicitud de información a centros penales
y creemos que parte de esa información obedece a hacer público la agenda, por ejemplo, del viaje que se sostuvo, ya sea tanto en Estados Unidos como en México, aparte de la agenda, los resultados que se obtuvieron con los viajes, con quién se sostuvieron las reuniones en estos viajes, quiénes pagaron o cancelaron tanto los viáticos como los pasajes aéreos, así como otros gastos que se tuvieron que sostener en las visitas. ¿Y por qué? Porque toda esta información, porque esta información, y aquí nuevamente surge este concepto, permite que la ciudadanía pueda ejercer Contraloría Social sobre los funcionarios. De hecho, ya existe previamente una línea, por así decirlo, emitida por la Sala Constitucional en relación a los viajes del expresidente Mauricio Funes, donde se argumenta por parte de la Sala que la ciudadanía tiene el derecho precisamente de poder ejercer Contraloría sobre la ausencia de los funcionarios públicos cuando estos, haga la redundancia, se ausentan en, por así decirlo, en su horario laboral o en sus funciones constitucionales, ¿no? Así que cuando en este caso, funcionario Osiris Luna decide realizar estos viajes, lo hace en función o en calidad de un funcionario público, es decir, ejerciendo sus funciones constitucionales. Por ende, la ciudadanía tiene el derecho de conocer esta información. ¿Cuál es el cálculo pues, que nosotros hacemos? Como lo repetía en la primera intervención que tenía, pareciera de que la intención del Ejecutivo en este tipo de casos, que parecen ser como una amenaza en términos de exposición pública para el Ejecutivo, pareciera que van a estar siendo remitidos a la Cámara de lo Contencioso, pareciera que esa va a ser la estrategia. Ojalá que el cálculo pues, en esta oportunidad no falle y de que el Ejecutivo pueda reconsiderar a través de centros penales y pueda entregar esta información que, como repito, ya la Sala de lo Constitucional y así como el Instituto han manifestado que debe ser pública. Bien. Wilson, tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de esa entrevista. No nos cambie. Claro. Estamos de regreso esta mañana, 7:19, conversando con Cristina Pérez, presidenta en funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, y también Olga Chacón, comisionada de este instituto, hablando de la última resolución que emitió el instituto sobre dar a conocer información de los viajes del director de centros penales, Osiris Luna, el pasado octubre del año pasado. Vamos a ver algunos titulares para tener más claro este tema, y también es importante analizar lo que dice la ley sobre dar a conocer información de los viajes. Dice uno de los titulares: el Instituto de Acceso a la Información Pública ordena a centros penales informar quién pagó el viaje de Osiris Luna. El ciudadano apelante requirió información concerniente al listado de viajes oficiales realizados por el ente mencionado, funcionario Osiris Luna, así como el detalle de los costos y de dónde proviene el financiamiento de dichos viajes. Ahí tenemos otro titular en pantalla: cuando los viajes sean costeados por medio de cooperantes ajenos al ente obligado y no sea posible determinar desde la institución pública el valor exacto de los gastos incurridos, deberá determinarse que el viaje se costeó con fondos de cooperación y la institución que los financió. Vamos con otro titular sobre este mismo tema. Olga, en ese sentido, ¿qué dice la ley sobre revelar información específicamente de viajes de funcionarios? Bueno, está en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información, pero además está aún más detallado en el lineamiento de información oficiosa que emitió en su momento el Instituto de Acceso a la Información. Y con respecto al tema de los viajes actualizados, efectivamente, dice, cuando los viajes sean costeados por medio de cooperantes ajenos al ente, ¿verdad?, esa información debe de publicarse y debe de conocerse quién costeó el fondo
y qué institución. Es decir, si la comisionada Cristina Pérez es invitada a realizar una charla, a dar una ponencia, decide ir a X país, ella tiene la obligación primero de generar un informe de lo que fue a hacer y por qué fue, justificarlo. Pero además, ¿quién financió ese viaje? Si no fue con fondos del instituto, bueno, ¿cuál fue la institución que le financió el viaje? Si el instituto le aportó nada más el tema de viáticos, pues que quede señalado cuánto se le dio en concepto de viáticos, fecha del viaje, fecha de salida, fecha de ingreso nuevamente. Es decir, yo no sé cuál es el miedo a decir quién financió el viaje del señor Osiris. ¿A qué le tiene miedo? ¿O acaso habrá intereses ahí mezclados? No lo sabemos. Me gustaría que él lo explicara y que ojalá pueda entregar la información para que el ciudadano quede satisfecho. Porque así como se está pidiendo que se transparenten los viajes de él, deben ser transparentados los viajes de todos los servidores públicos, de todos los funcionarios públicos, sin excepción. Es información pública, oficiosa, que debe estar colocada en los portales total y completa. Decía Wilson que es probable que el gobierno también lleve este proceso a la Cámara de lo Contencioso Administrativo, como lo hemos visto con el OIE y con el Ministerio de la Defensa. ¿Qué piensan ustedes que puede pasar? Porque tienen hasta el jueves para revelar esta información. Ese escenario es bien probable y hemos visto cómo se ha marcado el rumbo en esta nueva administración, de irse todos a la Cámara de lo Contencioso. Digamos, están en su derecho, ¿verdad? El mismo aparato o la misma institucionalidad permite esos mecanismos de control entre un ente y el otro. Ahora bien, si eso ocurriera, que no lo sabemos, sin duda lo que ha ocurrido y lo que nos ha mostrado los casos que ya están en sede administrativa es que la Cámara pone medidas cautelares, es decir, detiene todo proceso que pudiese estarse deliberando al interior del instituto, como ha ocurrido con los casos que tienen que ver con sanciones a los servidores y funcionarios públicos. Es decir, que mientras no se dirima en esta sede todo el proceso, el instituto está amarrado hasta que haya resolución, ya sea favorable o no, o en contra, se definirá qué es lo que debe de ocurrir, pero mientras tanto se paraliza todo. Bien, tenemos poco tiempo, Cristina, y quiero preguntarle sobre otro tema, tiene que ver con la filtración de datos del Instituto de Acceso a la Información Pública hacia Casa Presidencial que se conoció el año pasado. Si bien la Fiscalía General de la República lleva esta investigación, ustedes han dicho que iban a contratar a una empresa para que realizara una auditoría interna para ver y determinar qué realmente pasó y quiénes son los responsables de esta filtración, una vulneración bastante, digamos, grave, los derechos de las personas que han solicitado información. ¿Cómo ve este proceso? En cuanto a la auditoría, por orden de la Fiscalía General de la República, que lo tenemos pues ahí acreditado, se nos informó que no podíamos realizar la auditoría en este momento. Sin embargo, el año pasado acudimos a la ayuda de cooperación internacional para poder financiar eso. Debo de decir que dentro de los planes del instituto está todavía realizar esta auditoría a tal grado que en esta ocasión, en el presupuesto de este año, sí ya lo tenemos contemplado nosotros internamente para no tener que acudir a cooperación internacional, porque obviamente cómo se manejan los fondos en el gobierno, obviamente uno tiene que proyectarse. Entonces, ¿por qué la Fiscalía determina que no pueden realizar auditoría? Porque como ellos ya están realizando una investigación previa, ellos no pueden, digamos, o podrían en algún momento colisionar lo que ellos investigan con lo que realice la auditoría. Entonces ellos nos dicen expresamente, nos mandan un oficio y nos dicen, mira, ustedes ya no pueden continuar con el procedimiento de auditoría. Sin embargo, nosotros estamos a la espera de que ya Fiscalía tenga una resolución al respecto y en ese momento levantar de alguna manera la restricción en cuanto a realización de auditoría y finalmente poder realizarla. De hecho, nosotros ya tenemos el documento listo porque sí tenemos el documento de participación ciudadana, ya lo tenemos contemplado en qué momento va a actuar la ciudadanía en este proceso de auditoría, ya tenemos, digamos, listo para lanzar los TDR, entonces ya tenemos, digamos, algunos pasos avanzados que han sido frenados ahorita por la orden de Fiscalía, pero no es que esté descartado, sino que este tema definitivamente se va a resolver porque Fiscalía se encarga de, en algún
momento delimitar si en realidad hubo o no hubo un ilícito penal, pero nosotros nos vamos a encargar también de determinar si hubo o no hubo una negligencia administrativa en este tema. Entonces, queremos cubrir el caso de todos los escenarios posibles para efecto de determinar, en primer lugar, en el momento en que se genera este código automático, ver qué tipo de información es la que se comparte y ver, obviamente, si hubo alguna, alguna mala intención al momento de compartir esta información. Eso lo va a determinar no solo Fiscalía, sino que también nuestros procedimientos internos. Bien, retomo con Wilson Sandoval de Funde hasta el estudio 2 de Canal 33. Wilson, 2 preguntas. ¿Cómo ve Funde este caso y qué expectativas tienen ustedes sobre la investigación que está realizando la Fiscalía General de la República? Bien, con respecto al caso en concreto, obviamente es de externar una preocupación. A la fecha, aún públicamente no se conoce exactamente qué fue lo que sucedió con el tema de la filtración de información. Desconocemos quiénes fueron los que tomaron las decisiones finales a nivel tanto administrativo como técnico para que esto pudiese suceder. Definitivamente alguien fue el que tomó decisiones, ¿no? No sabemos quién lo hizo. A nivel pues, de público, lo que se ha manejado o a nivel de fuentes periodísticas es que pues, en su momento hubo alguna intervención desde la extinta Secretaría de Transparencia. También hubo cierta intervención desde el instituto con los comisionados anteriores. Pero como lo repito, a ciencia cierta no lo sabemos. En ese sentido es que es importante que pues, la Fiscalía pueda delimitar a nivel penal o de ilícitos quiénes son los responsables. Sin duda debe de delimitarse eso, no puede quedarse en el aire o no puede quedarse en el olvido el caso. Y por otro lado, debe dársele celeridad, ¿no? También en la investigación. Sucede que tradicionalmente en el país pues, nos acostumbramos a que los procesos algunas veces no tienen como un final adecuado o no se logran determinar quiénes son los responsables. Hemos de confiar en la institucionalidad en este caso y esperar entonces los esfuerzos de la Fiscalía, pero que realmente puedan hacer esfuerzos que sean viables y que realmente lleguen a concretarse en algo, ¿verdad? Igualmente, a nivel administrativo, dentro del instituto también esperamos que puedan delimitarse responsabilidades y sobre todo que este proceso investigativo pueda tener como eje transversal la transparencia. La ciudadanía debe estar al tanto de cada una de las etapas. Y quisiera como ampliar en el sentido de que es importante hacer el llamado a que finalmente se pueda legislar en temas de datos personales, que puedan existir parámetros que den un marco legal de qué hacer o no hacer en el manejo de datos personales desde el Estado. A la fecha hay diferentes anteproyectos de ley de los diferentes partidos. Lamentablemente, y aquí me veo obligado a hacer esta consideración, pareciera que el tema de datos personales no está siendo manejado desde la perspectiva de los derechos humanos. De hecho, este día hay un seminario o taller en la Asamblea Legislativa sobre el tema y donde la mayor participación la tienen lo que son el ente corporativo, es decir, empresas privadas, y no la sociedad civil como protagonista de este proceso. Entonces, es necesario que también este proceso se pueda ver desde los derechos humanos y no únicamente de lo penal o desde lo administrativo. Hay un componente de menoscabo o vulneración de los derechos humanos de la ciudadanía. Wilson, muchas gracias por su tiempo y sus valoraciones. Pase buen día, muchas gracias. Con esto finalizamos. Olga, muchas gracias por habernos acompañado. Estaremos pendientes del balance del trabajo del Instituto, por supuesto, y las resoluciones que ustedes emitan. Gracias, Wendy. Cristina, muchas gracias. Muchas gracias a todos los televidentes y además mencionar que hoy, 28 de enero, se celebra el Día Internacional de Protección de Datos Personales y eso definitivamente debe de darle a la ciudadanía ese impulso para que se cree una legislación especializada, que es lo que se está discutiendo actualmente en Asamblea. Bien, hacemos pausa, regresamos en breve con más de República. No nos cambien.